se encuentran. Un panda y un humano en risa envueltos. Cuentan historias y chistes, juegan. En estantes de magia están puestos. Juegos de mesa sobre las mesas de roble. Dados que ruedan y cartas que giran. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a un episodio más de este show que se llama ¿Y tú cómo sabes? Sí, es cierto, ya les explicamos, güey, por qué le pusimos ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué tal, amigos? Es cierto, es una anécdota muy cagada, pero también muy random, ¿no? Sí, estuvo bien cagado ese día. ¿Qué fuimos a ver ese día? ¿Qué película? Bueno, algún día les explicaremos qué onda con eso. Ajá, estuvo cagado ese día, pero bueno, luego vemos si le cambiamos el nombre o le ponemos, sí, pinche frase rara. Pero bueno, el día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica, vamos a estar jugando un juego y vamos a estar hablando sobre dos series muy buenas, muy interesantes para nosotros y que queremos comparar prácticamente pues el aspecto en las que se dio, ¿no? El aspecto social, económico, que llevaron a cada una a detonar en un gran conflicto, ¿no? Exactamente. Exactamente, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre Avatar, la leyenda de Aang, y sobre Star Wars, de la película 1 a la 6 y sobre, bueno, vamos a, vamos a ver, ya nos quiere platicar sobre cómo fue infundiendo la guerra, vamos a hablar sobre sus aspectos, y pues bueno, Jan, iníciale. ¿De qué nos quieres contar acerca de la guerra? ¿Cuál fue su aspecto inicial para iniciar el conflicto bélico? Vale, pues yo voy a hablar de la parte de Avatar. Entonces, eh, ¿qué vemos en Avatar? Básicamente es el final de una guerra de 100 años, Como la de Inglaterra en con la Francia. leyenda de Aang, ¿no? Ajá, Simón, Algo sí. así como la de Juana de Arco, pero con poderes, ¿no? Pero con poderes. Exacto. ¿Y qué Y onda? pero ya leyendo, por ejemplo, las novelas, ¿no? Leyendo los cómics, todo lo que amplía el universo de Avatar, nos damos cuenta de que era una guerra latente que estaba a punto de detonar desde hace siglos. No manches, ¿por qué? Pues, ajá. ¿Por qué, Millán? Por qué querían Ah, detonar? bueno, pues mira, es muy curioso, pero Avatar se caracteriza por tener un montón de elementos, ¿no? De lore en su universo. Ajá, Y la forma de presentar los hechos también es muy, pues muy como de la vida real, ¿no? En el aspecto de la política, y la historia, la cultura, ¿no? La geografía, o sea, está muy trabajado toda esa parte en el universo Avatar. ujú. ¿Por qué? Resulta que hay un lugar específico en el mundo de Avatar que es como el epicentro de la historia, de todo lo que conocemos, desde el primer Avatar que conocemos ampliamente, que es Yanchen, hasta Korra. No más. ¿Y ese güey qué hacía? Fíjate, es en la parte noroeste del Reino Tierra. Es Ajá. curioso, pero cada avatar que ha habido ha tenido ese lugar como un escenario relevante de su vida como avatar, de lo que hizo por el mundo, ¿no? De la trama de su, ya sea de su novela o de su serie. Sí. Y es muy curioso, pero yo creo que es como que los creadores de Avatar dijeron, no, pues ¿dónde ubicamos, no? La parte central de la historia, ¿no? Y dijeron, ah, pues aquí en las colonias de la Nación del Fuego. ¿Y qué onda? De Ahí qué hecho, pasó? la propia introducción de Avatar está en esa parte del Reino Tierra, ves que habla Katara, ¿no?
sobre las naciones que vivían en armonía, pero todo cambió cuando la Nación de Fuego atacó. Ajá. Y el barrido que hace la cámara pasa a través de los picos de unas montañas, ¿no? Y ya luego se abre la costa y vemos la invasión de la Nación del Fuego. Ajá. Pues bien, ese lugar fue relevante para Yanchen, fue relevante para Kyoshi, para Roku y para Ang, y también para Korra, porque ahí se funda Ciudad República. Oh. Entonces es muy curioso, pero casi toda la historia del contenido que hay de Avatar sucede ahí, en esa parte del mundo. Es como si el resto del mundo Avatar le hiciera un complemento o un relleno a esa parte solamente del Reino Tierra. Fíjense, vamos a empezar a hablar desde los tiempos de Yanchen, ¿no? Vale, vale. Resulta que la primera misión que tuvo Yanchen como Avatar fue contener a un espíritu que iba a atacar una ciudad que era la más grande de su tiempo en ese momento. ¿Y cuál es esa ciudad? Todo eso lo podemos leer en el cómic de La Brecha, que estamos viendo ahorita en pantalla. Vamos a ponerlo en la edición para poder irlo leyendo ahí un poquito. Va. Y entonces resulta que pues Yanchen llegó, ¿no? Y les dijo a esos vatos, no, pues porque soy buena, ¿no? La verdad es mi primera chamba, pero pues quiero rifármela, ¿no? Aquí. Ajá. Y entonces el rey de la ciudad le dijo, no, pues es que hay unas adivinas que están vaticinando, ¿no? Un desastre aquí en la ciudad. Están pasando de verga. Y ya Yanchen dijo, pues a ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Salió de la ciudad a esperar en las colinas que daban al mar. Ajá. Y entonces de repente que aparece un espíritu así gigantesco, ¿no? Como ataviado como un samurái ¿No era un y Susan? con un tercer ojo. ¿Con un Y tercer ojo? entonces ya se presenta el espíritu, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, lo primero que hacen es decirle que el Yanchen le dice, no, pues yo soy el puente entre humanos y espíritus, ¿no? Y tal y tal. Y todo el enojo que tengas con esta ciudad, por favor dímelo a mí, ¿no? Y Va. entonces el espíritu le suelta un madrazo de la nada No más. y la vuela, ¿no? Y entonces ya después creo que pelean o algo así. Y ya cuando por fin logra hablar con ese espíritu, le dice, no, pues yo soy el espíritu viejo fierro, ¿no? No, viejo hierro. Ay, güey. Viejo hierro. Fíjate, esa traducción da para bastante, ¿no? Puede ser el espíritu fierro viejo, el El fierro espíritu viejo. fierro viejón, el espíritu hierro viejo, pero le pusieron espíritu viejo hierro. Ajá. Según yo, no es lo que suena más fluido, ¿no? Es un poquito cacofónico o difícil de pronunciar o de retener. Ajá. Viejo hierro, pero quién sabe, tal vez sea porque estamos muy acostumbrados a la expresión fierro viejo. Igual y sí, ¿no? Exacto. Y bueno, ese espíritu enorme sale, ¿no? Quiere destruir la ciudad. En sí, el cómic de La Brecha es como trata sobre el conflicto entre tradición y modernidad, o tradición e innovación. Uh-huh. ¿Y qué onda? Y bueno, el espíritu al final de cuentas lucha con Yanchen, llegan a un acuerdo de que van a hacer el festival de Yanchen cada tanto tiempo para, pues ahora sí que honrar a los espíritus, ¿no? Porque aquí el problema es que en el pasado pues nada más había espíritus, ¿no? En el mundo de Avatar. Luego ya llegaron los humanos, se expandieron por el mundo y los espíritus fueron retrocediendo. Entonces hubo una espíritu que se llama la dama Yenhai, creo, algo así, que decidió convertirse en humana para vivir con un humano que le llamó la atención, ¿no? Ah, ya. Pero Como al convertirse en. en humana iba a dejar de ser espíritu y entonces iba a perder su inmortalidad. Como en la de La de un ángel enamorado. Ándale, algo así. No Y más. entonces pues baja a la tierra, vive con el vato, ¿no? Que se convirtió en rey de la ciudad. Ajá. Y ya después pues se envejece y muere, ¿no? Oh. ¿Y qué le pasó al espíritu?
Bueno, es que eran dos, esa era la dama Tianhai y el otro era su protector, como su guardaespaldas o algo así. Ujú. Y entonces el guardaespaldas, que era el general Viejo Hierro, se emperró, ¿no? Y fue a destruir la ciudad, pero ya Yanchen lo pudo convencer de que podían coexistir, ¿no? Humanos y espíritus. Mm. De todas formas, su pelea destruyó la ciudad de por sí. Entonces, bueno, fue como una victoria de Yanchen, pero ¿a qué costo, no? Y pues ya ahí ya no hubo más ciudad, tuvieron que reubicar a los habitantes en otro lado. Mm, pero eh, resulta que después vino todo lo de la guerra de los 100 años y pues ya en el cómic vemos que el espíritu regresa porque los humanos incumplieron su parte de hacer el festival y aparte estaban contaminando esa zona, le estaban sobreexplotando con minería intensiva, ¿no? O sea, un día cualquiera en muchas partes de México, Donde era pero zona protegida, ¿no? Por una comunidad. exactamente en cualquier zona natural protegida que se respete, ¿no? Tiene este tipo de problemas. Pero ahí en el mundo Avatar estaba empezando la industrialización, porque bueno, la Nación del Fuego había construido cosas, ¿no? Y hacía escalas muy chonchas. Pero ahora también lo estaban empezando a hacer en el resto del mundo, en el Reino Tierra, en la tribu del norte, ¿no? En la del sur incluso. Y en los Ujú. cómics pues vemos eso, ¿no? Cómo va avanzando la tecnología en el mundo, cómo las naciones se van recuperando de la guerra. Mm, Ujú. bueno, resulta que en ese sitio donde estuvo todo ese desastre, fundan una de las primeras fábricas conjuntas de la Nación del Fuego y del Reino Tierra. Y ese pueblo que va creciendo a base de pues desarrollo industrial se termina convirtiendo en Ciudad República, No más. ¿Pero eso fue antes o que es después donde de pasa Avatar? la historia de Korra. ¿Y qué pedo? ¿Y en qué parte quedó Ang? ¿Qué onda? ¿Y Ang en qué parte quedó? Espera, no te escucho, May. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó Ang en ese momento, güey? Bueno, pues antes estaba en su iceberg durante 100 años. Estaba mimiendo. Dame miedo. Ahí todo chill, ¿no? Mientras el mundo se iba al carajo. Ese güey estaba echando una dormidita, ¿no? Exactamente. Tomando su año sabático, ¿no? Como diría el Duende Verde. Tomando sus 100 años sabáticos. 100 años sabáticos, exacto. Su siglo sabático. Sí, No. bueno, obviamente ese lugar pues también es relevante para la historia de Aang, porque bueno, la Nación de Fuego ya había tomado esa zona, ¿no? Y siguió avanzando hasta tomar todo el Reino Tierra. Pero al final pues vemos que Aang funda la Ciudad República, eh, que es como un lugar donde van a coexistir todas las naciones, ¿no? Ujú. Y es curioso porque esa Ciudad República se crea por la conurbación de Yu Dao, que es la primera colonia de la Nación del Fuego, y Ajá. el pueblo Pez Grulla, que ese es el lugar donde estaba la dama Tianhai y la ciudad antigua, y donde salió el general Viejón y todo eso, ¿no? Ajá. Eh, pero en medio de esos dos avatares, de Yang Chen y de Ang, pues vino Kyoshi, ¿no? Resulta que en una parte de las novelas de Kyoshi se menciona que hicieron una especie de purga de nobles en el Reino Tierra y se cargaron a todos los nobles. No manches, ¿De qué neta. región crees que fue ese asunto? ¿Y por qué se los cargaron, güey? Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero tenía algo que ver con el desmadre que estaba haciendo Kyoshi al ausentarse y todo eso, y los güeyes que querían utilizarla para fines políticos, Ujú. y pues sí, se los cargaron. Y entonces se quedó un vacío de poder en esa zona, que es exactamente la misma de las colonias de la Nación de Fuego y Ciudad República. Y resulta que en un frame específico de, ¿cómo se llama? Del capítulo, ¿no? Donde Kyoshi habla de Chin el Conquistador y cómo se lo cargó. Ujú. En una parte específica cuando
avance de ese vato, ¿no? A través del Reino Tierra, se ve que empezó a conquistar el Reino Tierra a partir de esa región. ¿Qué no Kyoshi Entonces, también era del realmente Reino Tierra? no tengo pruebas, pero tampoco dudas Ujú. de que esa parte de la novela de Kyoshi está puesta ahí para enlazar con el arco de Chin el Conquistador, más adelante seguramente. No más. ¿Y ese güey era Sí, medio entonces, perrón o qué? ¿qué pasó? ¿Ese güey del Ching el Conquistador, qué pedo? ¿Era medio loco o qué? Ah, sí, era el chaparrito que llegó un día al barrio de la Kyoshi y le dijo, no, pues al chile ríndanse, ¿no? Y Ajá. la Kyoshi abrió la tierra y lo mandó al carajo. Ah, sí, que se paró por islas, ¿no? Ah, exactamente, de una península pasó a ser una isla. Ajá. Como Sí, Baja sí, y California, resulta que ¿no? ese Que tarde o vato era temprano. originario de allá también, del noroeste. Simón. ¿Tú crees que Baja California Sur se separe natural o alguien tenga que conquistarlo y convertirlo en una isla? Entonces se está separando cada año, ¿no? ¿Ya ves? No, pues sí. Un empujón nada más le Exacto. falta. ¿Sabes qué estaría chido? Que en el futuro, si llega ya a convertirse en isla, que Ajá. hagan una escultura así como la de esos güeyes, ¿no? Ah, sí. De Ching el Que se Conquistador. inventen un personaje Ajá. y que digan, no, pues al chile este güey quería conquistar Baja California, pero llegó acá una morra bien entrona y separó la península. No más. Bueno, síguenos contando acerca de la historia. ¿Qué pedo? Ah, ¿Qué? sí. Bueno, entonces después llega el tiempo de Roku, ¿no? Ajá. Y Sosin pues decide que el lugar más cercano a la Nación del Fuego es precisamente la costa que tiene enfrente, detrás de esas montañas que vemos en la intro de Avatar, y ahí es donde funda sus primeras colonias. No más. Mm, continúa avanzando, ¿no? A través de toda la guerra, y luego llega Zulon, llega Osai, y al final, pues a Zuko le toca resolver eso, ¿no? En el cómic de La Promesa vemos el conflicto político que se generó ahí, porque la gente pues ya había vivido ahí durante muchas generaciones, ¿no? Y Ajá. había muchas personas que ya no se sentían solamente de Reino Tierra o solamente de la Nación del Fuego, sino que pues eran mestizos y también querían una identidad común, ¿no? A huevo. Y bueno, eso está interesante. Creo que ese cómic no tiene muy buen guión, porque la verdad no se entienden las decisiones o las actitudes de los personajes, pero bueno, ¿no? Digamos que está muy interesante desde el punto de vista, ¿no? de las comunidades, ¿no? Cuando se mezclan y se integran, y luego llega alguien a decir, no, pues a Chile tienen que largarse todos, ¿no? Porque no son de aquí, y así, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Lo sacaron a chingadazos o lo sacaron de forma Sí, pacífica? esa era la idea. De hecho, hasta llega el Rey Tierra con su ejército y Zuko con el suyo a darse de madrazos. Y está a punto de reiniciar la guerra otra vez. O sea, Zuko iba a iniciar otra guerra después de todo el Sí, desmadre. algo muy loco, ¿no? O sea, te digo que el guión de ese cómico como que no está muy bien pensado, muy bien trabajado. Pero en algún momento sí, Zuko fue con su ejército, desembarcó de nuevo en la misma costa de antes. Y el Rey Tierra también llegó con su ejército por tierra y pues iban a agarrar otra. De hecho se agarraron en una batalla muy breve, pero ahí estaba Aang, estaba Katara, ¿no? Y ya como pudieron, pues detuvieron el desmadre. ¿Y Aang y Katara de qué lado estaban? Ah, pues eso era lo peor, ellos también se dividieron un poco, o sea, creo que Aang ya había decidido que, no, espera, lo más conflictivo de ese cómic es que Zuko al principio le pide que a Aang que si se convierte en un señor del fuego como su papá, que se lo cargue. No más. O sea, Zuko le pide ese favor a Aang, ¿no? Ujú. Pero pues Aang ya ves que pues, no quería matar ni una mosca, ¿no? A menos que se metieran con Appa, por supuesto. Ajá. Y entonces tiene ese conflicto, ¿no? Por eso se llama la promesa, porque Aang le promete eso a Zuko, pero después pues ya que tiene que cumplirlo, ¿no? Porque está a punto de estallar otra guerra, pues como que duda, ¿no? Eh,
el chiste es que uno de ellos, no me acuerdo si Aang se pone del lado de Reino Tierra y Katara se pone del lado de la gente de la Nación del Fuego, o de la gente mestiza que ya se siente como una identidad diferente, ¿no? Ni una cosa ni otra. Ajá. Y pues bueno, el punto es que al final terminan parando la pelea y pues se dan cuenta, ¿no? De que ahí ya hay otra cosa, o sea, ya no hay ni una nación ni otra, sino una mezcla de ambas. O sea, ya había maestros de todas cosas. ¿Mande? Es que me estoy chingando un pan. Ah, Pero, ya. pero entonces había maestros ya de todo tipo. Sí, exactamente, había maestros tierra, o sea, hay una morra que toma protagonismo porque se va a la capital de la Nación del Fuego e intenta cargarse a Zuko en un atentado, güey. No más. Y entonces le dice, eres no me acuerdo si la confunden con una simpatizante de Sai, pero de hecho la morra siempre va vestida con ropa tanto roja como verde. No más. Y su familia es mestiza, o sea, su papá creo que es de la Nación de Fuego y su mamá del Reino Tierra, o al revés, no me acuerdo. Pero pues esa morra representa básicamente la nueva comunidad, ¿no? Ajá. Y entonces lo que terminan haciendo para resolver todo ese conflicto es crear una ciudad con un gobierno de coalición que tenga tanto gente de la Nación de Fuego como gente del Reino Tierra, en igualdad de condiciones, porque hasta entonces sí habían coexistido, pero todo el poder económico y político estaba en la gente de la Nación del Fuego. Vale. Así es, y bueno, de esa ciudad mezclada es que surge Ciudad República. Oh, la que vemos en la leyenda de Korra. Exactamente. ¿Qué onda? Y platícanos un poco más de su historia. Por ejemplo, yo no vi la leyenda de Korra. ¿De qué va? Bueno, mira, pues eh, mientras la leyenda de Aang se trataba de la guerra y viajar por todo el mundo, Ajá. la leyenda de Korra se centra principalmente en Ciudad República. Ujú. Entonces, pues Korra pues, es una niña prodigio que descubre que es el avatar muy chica, domina 3 de 4 elementos muy chica y la entrenan, ¿no? Para ser el avatar. Ujú. Pues el mundo ya está en relativa paz cuando ella nace y crece. Así que, pues bueno, ya digamos que el avatar no necesita estar tan listo, ¿no? O sea, tan deprisa, estar listo para enfrentar los problemas, ¿no? Por eso la mantienen encerrada en el Polo Sur, toda su infancia y toda su adolescencia. Eh, y luego descubrimos en la temporada 3 que eso lo hicieron porque el Loto Rojo quería secuestrarla cuando era niña. ¿Qué chingados es el loto rojo? El Loto Rojo es una organización, digamos, anarquista, disidente, que se separa del Loto Blanco, que es esta sociedad secreta también de siglos, ¿De que abuelitos básicamente supersabios? busca mantener el orden, ¿no? Y la paz, el equilibrio en el mundo. O Ujú. sea, tiene objetivos parecidos a los del Avatar, pero sus métodos son muy diferentes, porque el Loto Blanco es como más ñero, digamos, ¿no? Es como la CIA o la KGB del mundo Avatar, básicamente. ¿Un sistema de inteligencia? Ajá, exactamente, una sociedad secreta, desarrollan inteligencia, se infiltran, incluso creo que se llegan a cargar a gente o a ¿cómo se llama? Influir en la política directamente. No manches. Sí, entonces, ¿se han llegado a cargar a alguien? Bueno, ahora mismo no recuerdo, pero Ajá. seguramente si es necesario, pues sí, No manches. ¿Y qué onda? ¿Cómo se sí, les fue? sí, exacto. Vale. Y entonces ahora sigamos platicando. Entonces, Korra es una niña que nace avatar. ¿Y qué pedo? Sí, exacto. Y luego pues ya la entrenan y llega un momento cuando cumple creo 17 o algo así que dice pues sí, la verdad yo ya quiero, ¿no? Ver el mundo, tomar responsabilidades y se embarca de polizonte en un barco que va a Ciudad República. Ajá. Y ya ahí cuando llega pues ya empieza la serie como tal, ¿no? El capítulo primero se llama Bienvenida a Ciudad República
Ajá. Y pues desde el principio, ¿no? Se topa de frente con los problemas de la ciudad, la delincuencia, la desigualdad, mmm, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo de Buda, que salió de su palacio y se encuentra con todo el mal. Ándale, puede ser, sí, porque hasta ese momento la vida de Korra había sido muy fácil, ¿no? Y Ajá. ella, como era muy capaz de hacer lo que le pedían, ¿no? Y superaba sus pruebas y tal, pues también había adquirido mucha confianza en sí misma. Llega con la Ujú. actitud de querer cambiarlo todo, de liarse a chingadazos con quien haga falta, ¿no? Y todo eso, y pues ya a lo largo de la serie vamos viendo cómo la vida le da su desarrollo de personaje súper épico. No más. ¿Y qué onda? Sí, ¿Y quién es pobre el Korra. enemigo? ¿Ella a qué se ¿Qué enfrenta? onda? ¿Cuáles son sus problemas? Bueno, pues en un principio haz de cuenta que llega de su pueblo a la ciudad, ¿no? Ujú. Y pues es así como, digamos, muy atrabancada, ¿no? Muy de rancho. Muy de Va rancho. con su perro oso polar para todos lados, No más. destruye cosas, ¿Qué llega diciendo? Sí, pero pues también señor. tiene ganas de conocer la ciudad, de conocer el Pro Control, que es ese deporte que se desarrolló en Ciudad República, ¿no? A partir de mezclar en una especie de octágono, no sé, un cuadrilátero. Bueno, tiene otra forma, creo que es como un octágono, creo, un hexágono. Ajá. Mezclar los tres controles, ¿no? El agua, la tierra y el fuego. Ujú. Ahí conoce a Mako y al Bolín, que son su equipo Avatar. Después también conocen a Asami. Y la primera temporada va sobre el movimiento igualitario. O sea, haz de cuenta que es como el comunismo, ¿no? En los términos económicos. Ujú. Así es este pedo. Surge una persona, un personaje, que se llama Amon, que quiere igualizar a todo el mundo. O sea, dice que tiene la capacidad de quitarle los poderes a los maestros Ajá. y volverlos normales, ¿no? Y esa es la tirada, o sea, erradicar el control de los elementos. Y eso es malo, ¿no? Sí, ese vato es un supervillano, la neta, o sea, todo el principio de esa temporada está muy chido, bueno, también el final, de hecho. De hecho, Ajá. creo que toda la primera temporada está muy padre. Es una de las mejores, yo creo. ¿No es mejor que la leyenda de Aang? No, yo diría que cada uno tiene lo suyo. O sea, pues Aang va sobre todos contra un villano, ¿no? Contra una nación Ajá. imperialista. Y Korra pues se enfrenta al mundo moderno, digamos, a cosas que ya nos suenan más familiares, ¿no? Como una ciudad muy grande, transporte público, digo, vehículos, ¿no? Tecnología, aviones, barcos, comercio internacional, películas. ¿Por qué el metro no funciona a las 7 de la mañana? Exactamente. Sí, de hecho, en alguna parte, Korra tiene que resolver problemas así como cotidianos de la ciudad. No más. eh, Cuando las lianas espirituales invaden todo, ¿no? Tiene que resolver acá los problemas de vivienda, de transporte, etcétera, etcétera. No más. ¿Y tú qué onda? Entonces, ¿en qué termina la temporada uno? Bueno, resulta que Amon es un maestro sangre. Igual que O la sea, viejita es de... un maestro agua que tiene la habilidad de controlar a la gente a través de su sangre. Ajá. Y eh, era de la tribu del norte. Su papá había sido un delincuente en Ciudad República. Ujú. Luego de eso lo descubrieron, lo sentenciaron. Ang quiso detenerlo, pero se escapó y se cambió el rostro, ¿no? Se operó Ajá. y empezó una nueva vida en la tribu Agua del Norte. Y ahí tuvo dos morritos a uno, bueno, a ambos les enseñó la sangre control, pero pues uno era muy capaz, ¿no? También desde chico aprendió todo rápido y el otro, el hermano menor, pues no. Y entonces el papá los ponía a pelear entre ellos para que se hicieran más fuertes, ¿no? Ajá. Y desarrollaran como que el temple que según él necesitaban para reclamar otra vez su imperio delictivo en Ciudad República. No más.
Todos los controlaba Resulta y que, con eso los robaba. ¿como cuál? Todos los controlaba y con eso los robaba, con su sangre control. Ajá, exactamente, cometía delitos con la sangre control. No más. Y se convirtió en como el más capo de ahí. De hecho, tiene toda la pinta así de mafioso de las películas del siglo XX. No manches, neta, así con su trajecito de... Ah, exactamente, y sus patillotas acá, ¿no? Y No. su puro, su sombrero. Bueno, y ya Korra se ha enfrentado a algún problema espiritual. Sí, en la temporada 2 hay un cambio de era, ¿no? La temporada 2 trata sobre, precisamente se llama así, Espíritus, el libro, y trata sobre la convergencia armónica que sucede cada 10.000 años, entonces hay como una lucha definitiva entre el bien y el mal, pero luego resulta que no es tan definitivo, ¿no? Que pues luego vuelve a surgir cada parte, cada aspecto, tanto el bien como el mal. Ajá. Y tiene un muy buen inicio esa temporada, también hay mucha geopolítica, ahí hay una invasión de la tribu del norte a la tribu del sur, de la tribu agua. ¿Por qué, güey? Porque el norte, ves que siempre ha sido más desarrollado, ¿no? Ajá. Entonces les han impuesto varios cambios a los del sur. En los cómics, en los tiempos de Aang, se ve que el norte fue a desarrollar la infraestructura del sur, ¿no? Construir palacios, edificios, desarrollar la economía. Y de hecho ahí hay una pequeña guerra civil también, un enfrentamiento entre conservadores del sur contra los del norte, ¿no? Que van a desarrollarlos. Ajá. Y ahora en el libro 2, en la leyenda de Korra, sucede un poco al revés. O sea, sucede que el norte es un lugar donde hay más conciencia, ¿no? Sobre el tema espiritual, el equilibrio y todo eso. Y el Ajá. sur, pues ya prácticamente se hizo un pueblo gentrificado, güey, donde la gente nada más va a tragar, ¿no? A la feria, a pasarla chido, pero pues no tiene nada que ver con los espíritus ya, ¿no? Ya vienen de Coyoacán, ¿no? Y ya, Ándale, ya no exacto, quieren, güey. tamales Y te y... cobran un tlacoyo, ¿no? A 100 varos Sí, güey, no mames. Pasan bien de y así, pendejos. ¿no? Y de hecho hay una parte en la que el villano del libro 2 le dice, no, pues la verdad es que la tribu del sur se ha corrompido mucho, mira, antes solía ser otra cosa y ahora puedes ver solamente a un campesino tratando de meterse un pollo completo a la boca, ¿no? Y ahí pasan a un güey tratando de meterse una brocheta de pollo, pero un pollo rostizado completo al hocico. No más. Está muy divertida esa parte. Pero el problema es que este villano, que se llama Unalak, ese güey nada más está usando a Korra porque lo que quiere es traer de regreso al espíritu que representa la oscuridad. Mientras el avatar es el espíritu de la luz, su contraparte es el espíritu pues, de la oscuridad, ¿no? El caos, el desorden, ¿Y la también elige destrucción. a uno? ¿Y también elige a alguien? Sí, se convierte en un anti-avatar, básicamente el Unalak, que es tío de Korra, por cierto. No manches. O sea, es al mismo tiempo una pelea por los terrenos y una lucha por el destino de la humanidad durante los próximos 10.000 años. No manches, cuando una lucha por los terrenos se define la humanidad, define el futuro de la humanidad, ¿no? Exactamente, así a Chile, tío, usted nunca vio a mi abuelita, ¿no? Corra, le lanza un abrazo, ¿no? No, que usted nunca la vio. Ah, Sí, exacto. Y bueno, termina de una forma muy chafa, realmente como muy agujero de guión, ¿no? O sea, este, sí, es muy decepcionante el final desde mi punto de vista, pero eh, pues bueno, los, digamos, primeros 10 episodios están muy bien en la temporada 2 también. están bien planteados. Sí, 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 están muy padres. Hay política, hay conspiraciones, ¿no? Falsas banderas, batallas, ocupaciones militares. Hay burgueses tratando de lucrar con todo eso. No más.
Ahí es donde aparece por primera vez el Barrick, que es un personaje icónico también. El Barrick y su asistente Shun-Li. ¿Y esos güeyes qué hacen? Ah, pues el Barrick hace cuenta que es como el genio de su tiempo. Ese güey inventó el cine, es dueño de una flota de transporte comercial, es un inventor, ¿no? Inventa muchas jaladas, tiene mucho dinero, salva a la compañía de Asami, pero después se descubre que en realidad quería estafarlo y quedarse con su empresa. No más, puras traiciones. Sí, era una laca del Barrick, aunque al final se redime también. No más. ¿Y qué onda? Entonces, ¿en qué termina Corra? Ah, bueno, Korra termina en una sutil relación lésbica ¿Neta? entre Korra y Asami, ¿Por qué? ¿Por qué? porque ambas se hartan del Mako, ¿no? Del todo tibio del Mako. Ajá. Y pues ya mejor se dan entre ellas. ¿No más, neta? Sí, ¿Podrías decir que es inclusión forzada? eh, no, yo creo que lo manejan muy sutilmente. De hecho, en la serie ni siquiera se ve nada, solamente se toman de las manos al final, ya al final, Ajá. y se ven de frente, ¿no? Ya en los cómics sí ya lo dejan explícito, que pues se enamoraron ellas dos, ¿no? En la cuarta temporada, Ajá. y ya formalizan su relación y la hacen pública. No más. Está Sí, chido. pero no creo que sea inclusión forzada. Creo que Avatar, de hecho, puede manejar muy bien esos temas, sin que la banda conservadora los tache de Woks, ¿no? Inmediatamente. Ajá. No manches. Y por ejemplo, de entre las batallas y la guerra de Aang y Korra, ¿cuál te parece más icónica? Mm, bueno, está la batalla por South Soul, que es cuando Uvira, una dictadora militar, toma una ciudad de Reino Tierra. Ajá. eh, la batalla por Ciudad República, donde ahí también exageran un poquito, ¿no? A mucha gente no le gustó eso de que haya un robot como de 30 pisos ¿Hay un invadiendo la robot de ciudad. 30 pisos? Mande. ¿Hay un robot de 30 pisos? Sí, al final, esa es la última batalla, de hecho, de la serie. No más. ¿Y qué es Sí, ese? y por el lado de Ang, pues la invasión de la Nación de Fuego estuvo muy chida, o sea, fue el día del eclipse. Ah, sí. Sí, que empieza en el día del eclipse del cometa de Sosi. Ajá, bueno, antes del cometa viene el eclipse, es como la última oportunidad de parar a la Nación del Fuego. Ajá. Y entonces, después lo que pasa es que como el Rey Tierra reveló, ¿no? Información anticipadamente, pues ya los están esperando y los descubren y pues no funciona. Pero realmente estuvo padre. Sí. Por ejemplo, ¿tú entiendes cuál es la relación social económica para que el Reino Fuego iniciara las invasiones? ¿Cuál fue el Ah, sí, pretexto? de hecho resulta que la Nación del Fuego ya había venido desarrollando la industria desde antes de que gobernara Sosin. Ajá. En el libro de Roku, de hecho, vemos que descubren un mineral, una especie de mineral o variedad del metal especial que les va a dar luego todo el despegue económico, ¿no? De convertir pues todo lo tradicional, ¿no? En una industria ya moderna. Ujú. Se supone que Sosin quiere compartir con el mundo ese desarrollo, ¿no? Es lo que le dice a Roku. Ajá. Bueno, pues nuestra nación ha avanzado mucho, creo que es momento de expandirnos. Y Roku, pues al ver que lo que quiere es una guerra, ¿no? Es la conquista del mundo, pues lo rechaza. Ajá. Pero se supone que en un principio la Nación de Fuego, como pues, dominaba el fuego, dominaba el metal, se impuso sobre las demás naciones que apenas estaban en una especie de edad media, ¿no? Bueno, los de la Tierra pues dominaban la Tierra, pero el metal pues era más cabrón que la Tierra, ¿no? Pero la albañilería, güey, pues ¿cómo la vas a hacer? Ah, porque ellos Ah, tenían... exactamente. Es que en la Nación de Fuego construyen con madera, así como en Asia. Ah, sí, ¿no? Y aparte, pues el Con madera. metal es la mampostería, ¿no?
Sí, y la Tierra, pues sí, obviamente tenían todo el tiempo, todo el pasado, el Reino Tierra se supone que era más fuerte, por lo menos más sincero, era más grande, más imponente, más poblado, Ajá. pero pues ya con el desarrollo de la revolución industrial, Ujú. la Nación del Fuego superó al Reino Tierra. O sea, es más o menos lo que pasó con Europa y con China. Ah, pues sí, ¿no? Bueno, aunque ahorita ya es al revés, ¿no? Sí, ahorita va de regreso de la bolita de la historia. Sí. Y pues Sí, ha estado bien exacto. cabrón ese pedo, pero bueno, entonces síguenos contando. Entonces, económicamente ellos querían que las naciones crecieran un poco más y que ellos pudieran, pues, compartir su Sí, tecnología. al menos ese era el discurso de Sossin. Después, pues obviamente se reveló que no, que la guerra solo llevó destrucción y miseria al mundo. Ajá. Pero van a tener que pasar 3 generaciones para que Zuko, al ser exiliado y recorrer él mismo como refugiado de todos esos lugares devastados, se dé cuenta de la realidad. Cuenta de que no es así, de que el capitalismo no te Ujú. hace, no genera riqueza, sino solo pobreza. Exacto, la economía de guerra no genera riqueza. Exacto. Bueno, solamente Así unos es. cuantos, ¿no? A los particulares que la patrocinan o... Ah, sí, exactamente, a unos cuantos sí les genera dinero, pero al resto del mundo pues o te mata o te arruina, eso básicamente. y entonces, ¿qué pedo? Eh, por ejemplo, después de que muere, yo creo que el pretexto fue la muerte de del avatar Roku para que ellos se dieran pues libre pues se dieran viada, ¿no? Para atacar a las demás naciones. Sí, exactamente. Y qué pedo? ¿Tú cómo ves, por ejemplo, el punto pues, qué nación crees que fue más afectada de entre las otras tres con, con las invasiones de estos güeyes? Ah, pues obviamente la más afectada fue la de los nómadas aire porque casi la exterminaron por completo. No más. Y por Así, ejemplo, eh, ¿por qué dejaron los templos enteros y estos güeyes nada más madreaban gente? ¿Por qué esa no? es una muy buena pregunta. Los Ajá, genocidios normalmente incluyen la destrucción de la realidad material, ¿no? De los pueblos. sí, como para que no quede nada, ¿no? Exactamente, para que borren su memoria y todo eso, ¿no? Y pues ya puedan aprovechar incluso ese territorio. Exacto. Ahí es curioso que hayan dejado los templos intactos. Quién sabe, tal vez Chosin era lo suficientemente pragmático como para ahorrarse, digamos, trabajo innecesario. Pero sí es curioso. Es chistoso porque sí, ¿no? Bueno, aparte de que como que hay un cierto respeto porque... ¿Cuántos años duró, por ejemplo, el intento de la conquista de Basing C? Pues casi los 100 años. Yo creo que ya poquito después de la primera ofensiva ya se lanzaron por Basing C. O ponte que a lo mejor haya tardado toda la generación de Azulon y ya cuando Airo se convirtió en general, pues ya se lanzó sobre la capital directamente. Así que digamos que unos 50 años por lo menos. Pero le bajaron a su chamaco, ¿no? Sí, exactamente, ya por eso Airo se bajoneó muy cañón y ya se retiró. ¿O le bajas de huevos o le bajas de huevos? Sí, de hecho, fue un golpe estratégico muy cañón ese de un ataque directo. Bueno, creo que ni Literalmente siquiera fue mató al ataque directo, príncipe, creo que ¿no? murió en batalla así normal. Simón, pero en efecto mató al príncipe sucesor, ¿no? ¿Tú no topas quién lo mató? No se dice como tal, creo que fue en medio de una batalla, ahí murió este Luten. Y entonces lo interesante de eso es que como Airo ya no tenía más hijos, pues entonces su hermano, ¿no? Que es acá el todo lacra de Sai, le fue a decir a Zulon que pues, al Chile que cambiara el derecho de herencia, ¿no? Del hijo mayor a él, Ajá, porque él pues sí tenía hijos, ¿no? O sea, iba a tener sucesores. ajá. Y Airo ya no, porque creo que su esposa también se había muerto antes que su hijo.
No manches, Sí, entonces estuvo cabrón ese peduki. sí. Y por ejemplo, ¿crees que económicamente Ba Sing Se tenía muchos mejores recursos que, bueno, la Nación de la Tierra tenía muchos mejores recursos que la Nación del Fuego? Pues sí, la ventaja de Basinse es que era una ciudad autosuficiente. Si recuerdas ahí cuando pasan las vistas aéreas, ¿no?, de la ciudad, Ajá, el muro exterior da como a una especie de desierto, ajá, pero dentro de ese muro hay un montón de tierras de cultivo. exacto, sí, bueno, sí, es una O sea, es ciudad, como si a un estado completo le pusieras una muralla, ¿no? ajá, sí, pues era Y luego es, ya vienen los muros interiores de la ciudad baja, la ciudad media y la ciudad de clase alta. ajá. Y por ejemplo, ¿tú crees que Ba Sing Se es la ciudad más grande o Ciudad República fue más grande? Ah, bueno, hasta el tiempo de Ang sí era Basin la más grande de la Tierra, Ajá, pero después Ciudad República pues ya la supera en población, en desarrollo. Sí, porque de hecho Basin se queda como en esos años, pero nada más le echaron como 2 pisos más a cada casa, ¿no? ajá, O sea, de hecho el Reino Tierra a mucha gente le recuerda a Latinoamérica, tanto por los paisajes de ciertos países y ciudades, como por pues el desmadre, ¿no?, político, social, económico que siempre hay con el Reino Tierra. ajá. Y por ejemplo, eh, entonces cuando pasó el meteorito, el cometa, ¿no? Sí, el cometa. Esos güeyes atacaron directamente a la Nación del Aire. Sí, exacto. Vemos en la serie, en la nueva, la live action, que se lanzan directamente contra los números aire porque estaban todos reunidos en un solo templo por el festival del cometa, así le llamaban, el festival del cometa. Ajá. Y entonces ahí aprovechó Sosin y la Nación del Fuego para matarlos a todos. Pero Y entonces estamos de acuerdo que si Ang hubiera estado en ese lugar, hubiera servido de muy poco, ¿no? El cabrón. pues sí, exactamente, o sea, Porque lo por hubieran mucho que a lo mejor bajado. entrar en estado avatar, bueno, a lo mejor entrando en estado avatar sí hubiera podido detenerlos, aunque tuviera 12 años sin ningún entrenamiento, ¿no? Ese es el pedo, Pero ¿no? quién sabe, puede que no. Exacto, exacto. Y por ejemplo, podrías decir que el gobierno de Zuko pues es más un gobierno de izquierdas, ¿El gobierno de dónde? de Zuko, cuando él le gana a su hermana y ya dice, ahora saben De qué. Zuko. Sí, exactamente, es un gobierno que se preocupa por el pueblo y por mantener la paz, ¿no? De hecho, está muy interesante el último cómic que salió de la Academia de Fuego Control, Ajá, porque ahí se refleja cómo a través de la educación pues se puede infundir una ideología, ¿no?, en los morritos y luego en los ciudadanos. ajá, Y entonces Zuko lo que hace es retratar la historia de la Nación del Fuego como fue, ¿no? De hecho, hasta salió de nuevo el meme de somos los malos, ¿no?, ajá, de sí, los alemanes, ajá, porque en la escuela de la Nación del Fuego se volvió canon la introducción de Katara, de hace muchos años las 4 naciones siguen en armonía y todo eso, ajá, no hace mucho tiempo, manches. ¿no? Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Entonces ahora eso está en los libros de texto de la Nación del Fuego. Por ejemplo, y después de la guerra, de cuando el Avatar le gana. ¿Qué pasó con la Nación del Fuego? O sea, ¿cómo cambiaron la cosmovisión de la gente para que... Porque pues bueno, en la vida real pues ya sabemos cómo cambiaron la cosmovisión de los alemanes y creo que no fue muy chido. Y Sí, y por ejemplo ahí en la historia, cómo cambiaron la cosmovisión de la gente, porque creo que nunca hubo como que una invasión directa, ¿no? Hacia las ciudades del fuego. exactamente, la Nación del Fuego perdió la guerra, o sea, sin perder realmente ninguna batalla relevante más que la última, ¿no?, de Aang contra Osai. Pero Ajá, la Nación del Fuego se mantuvo independiente, se mantuvo desarrollada y próspera aún después del final de la guerra. O sea,
lo que hizo Zuko fue asumir el poder y cambiar, digamos, la perspectiva del gobierno, ¿no? Del expansionismo que habían tenido a, pues, ya la paz, ¿no? Y abandonar los territorios ocupados, resarcir incluso en algunos casos a los pueblos afectados, como en el sur, que fueron a apoyarlos tanto Zuko como el rey Tierra. Ajá. Y lo más importante pues fue eso, ¿no? Atender el tema educativo, este, pues ahora sí que hacer ver, ¿no? Que era mejor estar en paz, vivir En en armonía. un mundo pacífico, pero sí se enfrentó a mucha resistencia, porque había políticos de toda índole, de todo nivel, que estaban todavía con Osai. De hecho, fundaron una cosa que se llamaba la Sociedad Secreta de Nuevo Osai o algo así. No más. O sea que todavía querían seguir con la guerra a pesar de que pues ya no. Sí, y de hecho cometieron atentados contra Zuko, desestabilización. En un momento dado se inventaron una trama, bueno, se reveló que fue Azula la que planeó todo eso, Ajá. que involucraba secuestro de menores No más. y para chantajear al gobierno, básicamente, bueno, para poner a la población en contra del gobierno. No más. Y O sea, si me preguntas que si Zuko podría considerarse de izquierda, pues yo creo que sí. Realmente todo lo que está bien en Avatar es progresista y es de izquierda. Y todo contra lo que combaten es de derecha radical. para la derecha radical del fuego. Y por ejemplo, ¿qué pasó Exactamente. con la Nación Tierra y cómo restauraron de nuevo el gobierno? Porque según Ah, tenían. pues ahí hay un agujero de guión también muy significativo, fíjate, porque el Rey Tierra, cuando cae Ba Sing Se en la segunda temporada, Se escapa, ¿no? El güey. ¿no? Se va a recorrer el mundo, o sea, como gente normal, ¿no? Ajá, con su oso, ¿no? Ajá. Con su oso, exactamente. Y luego resulta que cuando ya se acaba la guerra y llegamos al primer cómic, que te digo, ese donde se iban a enfrentar de nuevo Zuko y el Rey Tierra, eh, resulta que otra vez el Rey Tierra es un güey acá que tiene miedo a todo, güey, hasta subirse a un globo aerostático, que no, digamos, no se involucra directamente en las cuestiones, ¿no? De su país. Y es como de, oye, a ver, bro, me estás diciendo que el Rey Tierra pasó una temporada completa viajando solo con su oso y valiéndose por sí mismo, ¿no? Conociendo el mundo, enfrentándose a las realidades del Ajá. mundo y que no se le quitó ni un poquito lo fifí. Eso es un poco difícil de creer realmente. Simón. Está. Pero bueno, también el Rey Tierra cometió muchos errores importantes, ¿no? Como el de revelarle a Azula el plan de la invasión y luego no decirle a nadie más. El de escaparse cuando su país estaba siendo invadido, güey. Sí, exacto. Este. Está cabrón. Entonces, por ejemplo, yo creo que la batalla más importante pues, son las que se dieron en Aang por la importancia de, pues, de que las guerras sean masivas, ¿no? Sí, exacto. Ajá, era una guerra pues, prácticamente pues, del mundo, ¿no? Ajá, una guerra mundial y que ya estaba en las últimas, o sea, ya estaba a punto de tomar toda la misión de fuego. Sí. Por ejemplo, ¿cómo ves políticamente a el Loto Blanco, güey? O sea, esos güeyes, ¿por qué esperaron hasta que el nuevo Avatar pues tomara las riendas y no se rebelaron desde antes? Si son un factor independiente. Eso es interesante. En la novela de Yanchin se nos menciona que el Loto Blanco, eh, o sea, perseguía más o menos lo mismo que el Avatar, ¿no? Mantener el equilibrio y eso, Ajá. pero que el Loto Blanco nunca se metió a cambiar las cosas, ¿no? A cambiar el mundo, sino que nada más buscaban mantener como un statu quo. Oh, vale. Entonces, en ese sentido, pues eran mucho menos valientes, digamos, ¿no? Que el Avatar, menos determinados, sino que Ajá. nada más iban como que manteniendo la situación, que no se volviera un desastre completo, pero tampoco hacía nada ni por la inequidad, ni por la paz social y todo eso, ¿no? Sino que eso como que no les importaba tanto. Pues sí, es muy buen aspecto. Entonces, no sé, la conclusión de Avatar.
¿qué concluirías tú en la razón política, social, económica? ¿Qué crees que se hizo bien? ¿Qué crees que no se hizo bien? ¿Que se hubiera podido cambiar? Mm, O que tú dices, esto no pues tiene yo creo lógica. que está muy bien conseguido todo el planteamiento, ¿no? De lo que tiene que ver con temas políticos, sociales, económicos. Y lo más relevante es, como dijo un canal hace tiempo, me parece que se llama El Carbón, dijo que la guerra de Avatar es significativa porque nos muestran sus consecuencias. O sea, realmente casi no vemos batallas Ajá, directas, muy poquitas, ¿no? Pero vemos la guerra a través de sus consecuencias, ¿no? De los desplazados, los huérfanos, los heridos, ¿no? Los muertos, exacto. y entonces eso nos permite adentrarnos más todavía en un mundo pues devastado. Vale, vale. Sí, pues bueno, es muy buena tu observación de Avatar. Bueno, por ejemplo, bueno, ahora vamos a comparar, no sé, otras guerras famosas, que es la de la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Y pues bueno, entre semana te envié unas capturas de pantalla, porque la neta ni yo entendía por qué había sido iniciado pues el bloqueo comercial separatista en el episodio uno. Así, ¿no? Es como muy así de la nada. Ajá, literalmente, bueno, igual la Primera Guerra Mundial pues también salió así como muy de la nada, ¿no? Simplemente un día dijeron, Bueno, sí, vamos a rompernos la solamente se madre, ¿no? bajaron a un vato, ¿no? Y ya Ajá, por eso se agarraron todos a chingadas. exacto, ¿no? Aunque pues sí había como que un poco más de razones económicas, sociales, Ah, ¿no? sí, una pugna imperialista, Sí, interimperialista. sí, exacto. Entonces, pues bueno, ahí el pedo pues yo no lo entendía, pero prácticamente la Federación de Comercio pues como que no le beneficiaba en mucho el nuevo estatus de la nueva república, ¿no? De que ya no iba a haber guerras Ok, y pues prácticamente estos güeyes de lo que se dedicaban pues era vender, vender sistemas bélicos, ¿no? Algo que pudieran, de lo que pudieran hacer negocio. Sin ok, embargo, no entiendo el punto, bueno, el punto sí lo entiendo, ¿no? El punto era que Naboo niega las rutas comerciales con su planeta a la Federación de Comercio y en represalia el virrey Gonrey pues pues invade, ¿no? No de forma arbitraria, sino diciendo, ¿sabes qué? Naboo también quebró sus tratados, así que yo ujú, necesito pasar mi merca, cueste lo que cueste. E incluso hay una parte del episodio del episodio uno donde mandan a dos Jedi, ¿no? Que es a Qui-Gon y a Obi-Wan Kenobi a negociar ah, sí, pues la disolución del bloqueo comercial, ¿no? ajá, Y pues yo siento que ahí la cagaron porque pues fue el punto para que esos güeyes pues dieran pauta a que era un pedo, ¿cómo decirlo? Que no era un pedo muy legal y que estaban en contra de cualquier resolución que quisiera dar la república, ¿no? ok, Este, desde ahí pues ya se entiende el tema político de que pues no los dejaban chambear y pues estaban chambeando con chingaderas, ¿no? ok. O sea, desde tu punto de vista, la Federación del Comercio nunca tuvo razón en sus demandas. Pues es que incluso lo dicen, ¿no? Dice, tienen... El bloqueo es completamente legal porque Naboo no cumplió con su tratado de darnos libre acceso a las rutas comerciales y por lo tanto yo voy a iniciar un bloqueo comercial en contra de Naboo. Ok, Obviamente, pues no sé cómo estuvo el pedo. Ahí hay muchos pedos, ¿no? Muchas, cosas que no sé de dónde se las sacaron. Pero bueno, pues algo tenía que terminar en la guerra, ¿no?
pero pues Ok. prácticamente Palpatine era el que estaba orquestando todo este desmadre desde un principio. Eh, Así como el meme de el perro jugando con sí mismo, ¿no? Una partida de ajedrez. exacto, exacto ese güey, porque literalmente ese güey generó esa batalla para que él pudiera quitar al canciller supremo en ese momento y él quedarse con el cargo de canciller. Palpatine también es de Naboo y entonces pues él dijo, ¿sabes qué? Nadie más que la misma gente de Naboo me va a dar el poder total, ¿no? De convertirme en el, pues en el, así que en el ministro supremo, ¿no? De ahí, el supremo canciller, ¿no? Ajá, ok. Y pues bueno, a lo que yo pienso es que pues prácticamente nunca hubo un diálogo, no desde el punto que se atacó a los güeyes de la República, que eran los Jedis, Ujú. que bueno, esa travesía terminó en, conocen a Anakin, Anakin se enamora de Padme, pero pues Padme ya se veía grande, y pues Anakin estaba Sí, pendejón, que una Padme saltacunas, pobre sí, chamaquito. ¿qué le dice? Este, No, pues ya participé en unas buenas películas, ahí tú dices. y entonces, sí, exacto, conocen a Anakin y luego se revela que es como una especie de mesías, ¿no? Ajá, bueno, que prácticamente tiene más midichlorias, ¿no? Que son como unidades de cómo puedes interactuar con la fuerza, ¿no? Ok, Y pues este güey tiene muchas. Y Qui-Gon, que es el profe de Obi-Wan, dice, ¿saben qué? Yo quiero entrenar a este niño porque yo creo que este niño es el güey que dice la profecía, ¿no? ujú, Qui-Gon Jinn sale muy poco, ¿no? En las batallas. Bueno, en la película, en las películas sale muy poco, creo que también no se habla mucho, pero en los cómics sí se habla mucho de él. Se habla como de un güey que tiene todas las facciones para pertenecer al Consejo Jedi, pero este ajá. güey como que lo rechaza, como que dicen, ¿saben qué? Esa no es la razón de ser del Jedi, ¿no? O sea, Lo ven muy belicoso, ¿no? Al chavo. sí, pero incluso por eso ese güey también como que no pertenece al consejo. Porque Qui-Gon dice que las reglas son muy estrictas dentro de los Jedi y que tarde o temprano el hecho de hacerse tan estrictas iban a generar más problemas que beneficios para la República, ¿no? Para el Consejo. Ok, Y ese güey sí lo invitan, pero literalmente él dice, ¿saben qué? Yo no quiero participar porque pues, ustedes siento que son una pinche bola de déspotas que no entiende chido que no estamos por el poder, sino más bien por el pedo de ser mejores cada día, ¿no? Más o menos el Consejo Jedi es como un colegio cardenalicio. ok. Ajá, Sí, porque los Jedi son la parte religiosa de ese mundo, ¿no? exacto, Digo, más bien de ese universo, de esa galaxia. exacto, nada más que pues sí bajan gente, ¿no? Y pues sacan. Exactamente, son como una orden tipo los caballeros teutónicos, ¿no? Ajá, exacto. Pero bueno, el pedo es que, por ejemplo, Yoda es el más viejo del consejo, incluso desde ya el capítulo 1, pues él ya sí es el más viejo, porque su raza vive un buen de años, ¿no? Incluso cuando vemos al Baby Yoda, el Baby Yoda todavía no habla, pero ese güey vivió desde... bueno, se tiene datos que ese güey vivió desde el ataque al Templo Jedi. Y literalmente Vale. Mandalorian pues ya es después del episodio 6. O sea, imagínate, güey, cuánto tiempo pasó y ese güey sigue siendo un bebé. No manches. Ajá, el Sí, es Grogu. cierto. Ajá, o sea, ha pasado un buen de tiempo, pero pues es porque su raza pues vive un chingo, ¿no? Sí, Bueno, ahí el pedo pues genera como que
como que la razón de que pues económicamente pues regresan a Naboo y empieza como que una Ujú. batalla estelar, ¿no? Donde Anakin destruye la nave nodriza y pues a que se acaba el bloqueo comercial. Aparte de que económicamente Naboo estaba dividido en dos partes, que eran los Gangans y el pueblo de Naboo, ¿no? El reino de Naboo. Este, Ok. pues esos güeyes nunca tuvieron pedos bélicos, pero pues tampoco se llevaban chido. Y pues prácticamente cuando le hablan al rey de los Gangans dijo, no, ni madre, ¿sabes qué? Yo creo que antes de apoyarnos, creo que antes nos vamos a romper la madre. De Y hecho, sí, ¿no? Ahí Naboo tenía como que una realidad también entre criollos y nativos, ¿no? Del planeta y como que los humanos habían desplazado, ¿no? A estos, vatos de que parecen osos hormigueros. los Gangans, Ajá, exactamente. pues bien a bien no se dice, no sabemos si ya estaban o siempre habían vivido divididos. Pero pues como los Gangans pues mayormente viven pues adentro del mar, en el fondo del mar, pues tampoco les afectaba mucho, ¿no? Yo creo que si Naboo hubiera sido un planeta así más sucio como nosotros que aventamos envolturas al mar, pues sí, ya hubieran tenido otros pedos, ¿no? De haber dicho, oye, güey, ya me contaminaste mis mares, así que... Aparte de que la reina Amidala, Padme Amidala, supo manejar bien las cosas, ¿no? Al decir, ¿saben Sí, qué? o sea, movía muy bien los hilos de la política, ¿no? Esta Sí, Padme. sí, exacto. Y creo que ahí el punto muy chido fue el hecho de que literalmente Naboo se había quedado sin nada, sin ejército ni nada, más que el único ejército eran pues sus naves espaciales, pero no tenían nada más con qué pelear. Y pues llegó a Ujú. convencer al rey de los Gangans en el pedo de que pues les prestara su ejército, ¿no? Para rifar un rato, ¿no? En esa onda. Y pues sí, ¿no? Y ahí inicia el pedo de la primera batalla, donde la ganan, Anakin ve la primera nave nodriza y pues el gran ¿Mande? pedo también que conmueve, bueno, no conmueve, sino que preocupa a integrantes de la República, pues es que ven a un güey que es un Lord Sith, un Sith, ¿no? Ajá. Y bueno, hay algunos videojuegos, Star Wars, Legends, Old Republic, que hablan sobre, pues eso, ¿no? De que los Sith gobernaron por mucho tiempo y y pues ahora el pedo no era que cuando ellos pues, gobernaban, pues eran puras tranzas, ¿no? Y Sí, o sea, ahí vemos ya una decadencia muy cañona de las instituciones republicanas, ¿no? ajá, bueno, pero Por eso el Anakin se enoja y dice, no, pues al Chile hay que tener una dictadura mejor. ajá, pero realmente cuando gobernaron los Sith, pues no había como que tal una decadencia, pero no existía tampoco la República. E incluso había Ah, güeyes, sí, es cierto. ajá, había güeyes que literalmente eran usuarios de la fuerza, pero no se definían ni como Jedis ni como Sith, sino simplemente, pues yo pertenezco al reino de tal güey, y pues yo sé que si a mí me mandan a rajarte el hocico a chingadazos, pues te lo tengo que rajar y ya. Y es que el lore de Star Wars en realidad sí es muy extenso, ¿no? O sea, son como no sé cuántos milenios antes de la batalla de Yavin. Sí, sí, hay un chingo de pedos porque centrarlo en años específicos yo creo que está bien cabrón, hay youtubers que sí lo hacen, pero yo digo que incluso esa madre pues puede variar mucho, güey. Ok, Puede variar mucho porque, por ejemplo, bueno, ya después del episodio uno el pedo sigue latente porque acabaron con un Sith, pero hay algo que dice Windu muy cabrón, que dice que los Sith no son como que se muevan uno solo, sino que son mínimo dos.
un alumno y un maestro, y pues no sabían a cuál habían acabado, si al alumno o al maestro. Ajá. Y ahí dice, no, pues sepa la chingada, pero hay un güey que fue alumno de Yoda y que fue muy amigo del maestro Saifo Díaz, que es el güey que hace pues el pedo ¿cómo se llama? Pues la teoría, la leyenda de que va a llegar un niño para una fuerza que le va a dar orden a todo el pedo, ¿no? Pero Ok. Saifo Díaz Sí, sí, va a dejar solo uno y uno. ajá, pero Saifo Díaz sí había dicho pero que antes iba a haber un desmadre. O sea, antes literalmente incluso hasta las órdenes Jedi, toda la paz se iba a disolver totalmente. Vaya. Ajá. Pero Qui-Gon dijo, no, ni madres, yo creo que si lo entrenamos desde chavito ya no. Ya no sale así, ¿no? Ya no sale así. Pero no sabían que pues ese güey era el que iba a hacer el desmadre. Y Vaya, y qué personaje tan icónico es Darth Vader, ¿no? A final de cuentas. sí, pues Darth Vader, no sé, no lo juzgo, es como un mexicano, güey. Porque literalmente ese güey se acababa de aventar la batalla más cabrona, literalmente en el espacio de Coruscant, o sea, la ciudad capital donde estaba el templo Jedi, donde estaba pues el Senado, estaba todo, ¿no? Sí. Y Gribus dijo, ¿sabes qué? Voy a secuestrar a su supremo canciller, que me secuestró, simplemente él dijo, ay, me voy a hacer como que me secuestran. Ah, sí. Y Falsas banderas. exacto, y ya entonces Gribus inicia el ataque, pero pues solamente fue un ataque donde él salió muy mal parado porque pierde su nave principal. Este, Conde Dooku fue un alumno de Yoda y pues obviamente él se separa de la Orden Jedi porque pues descubre todos esos pedos, ¿no? De la rigidez, de que había como que ya gente que dentro del consejo opinaba para beneficios propios, ¿no? O beneficios de su pueblo. Vaya. Y como que este güey también era un purista. ¿Y qué crees que él fue maestro de Saifo Díaz, güey? No, No de Saifo Díaz, fue el maestro de Obi-Wan. Acabo de decir el nombre, pero ya se me fue. oh, interesante. Ajá, y pues prácticamente por eso yo creo que compartían como que esa visión de, ¿saben qué? El consejo, yo creo que es, yo creo que no está muy derecho que digamos, y antes de pertenecer al consejo, mejor yo hablo desde afuera y no me meto en pedos, ¿no? Siendo Ajá. pues son de la línea del maestro más viejo del consejo, ¿no? Ok. Que después, en el capítulo 3 ya vemos que Obi-Wan sí se une al consejo, es parte del consejo, tiene una silla dentro del consejo y pues él sí dijo, ¿saben qué? Yo sí la voy a aceptar. Y yo creo que muy joven para pertenecer al consejo, ¿no? Pues probablemente sí. Porque más o menos toparíamos que, no sé, ahí en un aproximado, eh, este güey estaba en el consejo y ha de haber tenido unos treinta y tantos años, 32, 35 años, y ya era no solamente un caballero Jedi, sino un caballero Jedi que opinaba dentro del consejo y que tenía el rango de general. Ok. Obi-Wan yo creo que sí, también es uno de los personajes, si no es el personaje más icónico de Star Wars. Bueno, para mí, creo que sí, ese güey estuvo en todo, literal. Y el día que lo bajaron, pues se convirtió en fuerza y siguió ahí, pero en forma de fantasma, ¿no? Pero sí, o sea, hay bastante de qué hablar. Pero bueno, ya económicamente, pues en la 2 descubren que prácticamente a este güey ¿cómo se llama? Saifo Díaz mandó a crear un ejército de clones
que pues que estaba diseñado para la guerra que se avecinaba, ¿no? Ok, entonces todo el pretexto, vamos a decir, toda la parte de la Federación de Comercio y su bloqueo y su guerra fue un pretexto de Palpatine para hacerse su ejército de clones y que la gente protestara, ¿no? Este, pues yo creo que, no sé, yo digo que también entre ese mal había un güey muy creyente, porque pues ese güey sí topaba pues la teoría que había dicho Saifo Díaz y no la negaba, incluso él decía, ¿sabes qué? Gracias a esto yo voy a entrar al poder, porque Ok, tan creo que esto es real que que pues esta va a ser mi estrategia, ¿no? Y se aprovechó bien, ¿no? Un político bien alocado, que planteó bien su estrategia y llegó hasta lo más alto, ¿no? Pero bueno, el punto fue que la guerra detona este, hay una parte donde van a camino, donde estaban clonando a los güeyes y ahí se encuentran a Boba Fett. A Jango Fett. Boba Fett estaba chiquito y pues ya era un clon de su papá, ¿no? El pedo fue que pues ya topan que pues ya había incluso un ejército preparado para, para cualquier desmadre. Y y Obi-Wan da conocimiento de esto, pero persigue a este Jango Fett hasta donde estaban toda la unión de los separatistas, ¿no? ok. Y que se encuentran que pues estos güeyes, no solamente el gobierno ya estaba preparado, no solamente el gobierno se había preparado para una guerra masiva, sino que también los separatistas estaban empezando a generar un buen de droides con el motivo de iniciar la guerra, ¿no? Ok. Y el pedo empieza, o sea, yo creo que el capítulo 2 es el más importante, ¿por qué? Porque ahí empieza el pedo pues que explota la guerra, ¿no? Y el pedo explota con que Obi-Wan, Anakin y Padme son capturados y enviados pues, a asesinarse, ¿no? Bueno, a matarlos, ¿no? A estos güeyes. Y pues ¿cuál es la sorpresa? Que el mensaje sí fue recibido por el Consejo Jedi y Windu pues va en ayuda de esos güeyes y Yoda pues dice, ¿saben qué? Pues me dijeron que por ahí me dejaron unas tropas, voy a ver si están chidas y si no, pues me jalo para allá. Y pues ya ahí detona el pedo, ¿no? Porque empieza la batalla, pero pues ven que el ejército de Jedis pues no es lo suficientemente grande como para ni siquiera plantearles batalla a los droides de la Federación de Comercio, ¿no? Y pues en eso llega Yoda con todo el ejército de clones y es ahí donde detona la batalla, ¿no? En el capítulo 3 pues es donde pues ya se revela que pues siempre fue plan de ¿cómo se llama? De Palpatine, pues para quedarse con todo el poder. Y pues ya ahí termina como que la primer corto de trama, este, Anakin se hace Darth Vader. Que ahí yo no entiendo bien cómo estuvo el pedo o cómo lo montaron bien este desmadre, porque literalmente la guerra acaba de un día a otro. O sea, dicen, los Jedis me traicionaron, pero un Jedi fue a acabar con Grievous y otro Jedi pues acabó con pues, los separatistas, ¿no? Y pues ya literalmente se declara el imperio y viene la cuarta parte que pues ya es la rebelión, viene Luke y Leia
y pues la Estrella de la Muerte. Pero ahí sí ya no sé cómo funciona la galaxia porque pues, todo estaba bajo un solo régimen. Y económica y políticamente, pues sí, ya como que si le buscamos mucho, pues ya no tiene mucho sentido. Pero pues estaba chida la trama. El único lugar que siempre fue pobre, pues fue Tatooine. Pero pues de ahí salieron los dos güeyes más chidos. Que fue Anakin y Luke. Sí, no sé si me sigues escuchando, Jan. Bueno, pues yo les sigo contando, ¿no? Cómo estuvo la onda. Y pues prácticamente lo que a mí resalta en Star Wars fue el hecho de que, por ejemplo, después de la película 3 viene pues ya el Imperio formado y eh, el hecho de que Organa pues se convierte en un estratega que estaba dentro del Senado Imperial, pero también estaba dentro de una rebelión interna, ¿no? Que detona en la película 4, que es cuando encuentran a varios, bueno, que es cuando Darth Vader deja de ayudar y se revela, ¿no? Directamente contra Leia porque pues dicen que es una traidora. El pedo pues sale porque en Rogue One se roban los planos los planos de la Estrella de la Muerte y pues con eso pues consiguen la estrategia para derrotar, ¿no? a estas ondas, pero eh, pues no, a bien, no sabemos cómo funciona pues como su economía, no sabemos cuál fue la resolución, si simplemente se acabó la democracia y se formó un imperio de la noche a la mañana, pero pues también algunos comentaristas dicen que no había otra forma de contemplar la batalla, ya que pues habían acabado con los Jedis y prácticamente el hecho de decir vamos a hacer un imperio pues era más un una onda de todos están de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque así lo digo yo, que una onda de realmente de que realmente la gente sí estuviera de acuerdo. Eh, pues para el episodio 6 inicia, bueno, acaba toda esta onda y pues, pues Anakin Skywalker regresa al lado luminoso, acabando con su profe y Anakin pues ya ya pasa a ser un fantasma de la luz, igual que todos pues igual que su profe y el profe de su profe, igual que Yoda. Y lo único que yo no logro resumir es que pasó pues con la economía después del episodio 6, en qué terminó, en qué se puede decir que llegó a facultar eh, pues la paz. Y después vinieron unos capítulos bien feos que a nadie nos gustaron, que fue las 7 8 y 9 que yo digo, no, ya está muy exagerado. Y al final, pues Kylo Ren se enamora de la chica y todos así como, esto se ve muy feo. Pero bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado, espero que no esté tan largo, espero lo puedan ver. El juego que estoy, así que el juego que estoy jugando es Farm Simulation 16 y pues me ha estado gustando porque prácticamente como que es el sueño de mucha gente, ¿no? Tener su ranchito, poder vender sus elotitos, su trigo. Ahorita como vimos, pues ya cargué un poco de trigo y pues lo llevé a vender y ahorita vamos a cargar un poco de elote, de maíz y pues igual vamos a llevarlo a vender. Ya creció un poco y vamos a llevarlo a vender. Espero la próxima semana tener un poco más de dinero y enseñarles un poco, no sé, quiero comprar otros cabezales, compré el cabezal de maíz,
Quiero comprar un cabezal un poco más bonito, no sé. Quiero ver cómo tratar las hierbas. Quiero ver si le puedo dar de comer a las vacas para que me den leche y abono. Y pues todo lo que lleva. Hasta la próxima, chicos. Bye. En un reino lleno de magia, donde todo es pura fantasía, un panda y un humano caminan en una eterna melodía. Bosques verdes y ríos de cristal, dragones vuelan en espiral. Panda y humano en dulce paz, cantan fuerte sin mirar atrás. Panda amigos por siempre unidos, en la magia han sido elegidos. Aventuras cada amanecer, no hay nada que temer. Caballeros y damas del lugar, en sus gestas quieren participar. El panda lleva capa y corona, humano con risa que asoma. Juntos cruzan puentes encantados, desafíen a gigantes.